hace recientemente colgué un vídeo de lo que yo no entiendo Esto no es Wyckoff. Esto no es Wyckoff. En este punto, donde está el precio, tú no puedes ya hacer este movimiento así, inventarte que va a suceder o que es probable que suceda ese movimiento. Estamos locos. ¿Pero por qué? O sea, ¿en dónde está el razonamiento para eso? Eso es que no, o sea, no lo explico. Claro, y esto sirve de puta madre para algunos, para meterle caña a las enseñanzas de todo lo que realmente divulga la metodología Wyckoff, pero de manera honesta. Pero es que esto no es Wyckoff. Alguien que no conozca Wyckoff, que no conozca el análisis técnico, y ve esto y dice, "Pf, ya está el futurologo". Es que esto no se trata de adivinar. Es que no tiene sentido ninguno. Nosotros solo tenemos la capacidad de poner en marcha, de poner un escenario de un solo movimiento, ¿vale? Es justo lo que estaba diciendo antes. Aquí. En posición de potencial upthrust, en posición de potencial sacudido alcista, solo podemos prever este movimiento, ¿vale? Y tenemos que tomar decisiones a raíz de ese movimiento. Pero no sabemos si el precio finalmente desequilibrará hacia abajo o por contra, como pongo aquí en este escenario negro alcista, volverá a entrar compradores en ese punto y desequilibrarán arriba. No lo sabemos. Y como no lo sabemos, o sea, es que no tiene ningún sentido hacer esto. Idealmente es lo que vamos a estar esperando porque vamos a seguir favoreciendo esto, ¿vale? Pero eso no quita a que tú tengas que tomar gestión sí o sí cuando el precio alcance esta zona. Porque es la zona de liquidez más importante que tenemos. No sabemos obviamente lo que puede pasar ahí. Pueden de nuevo aparecer compradores de más largo plazo con una intención distinta, ¿vale? Y rotarlo todo, que es lo que digo justo en el libro. Aquí. Vale. En este punto, no sabemos la intención de los operadores que estén apoyando el movimiento actual. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? No sabemos la intención de estos operadores que que han comprado aquí o que están comprando durante todo el rango. No sabemos si van a aprovechar esa zona de liquidez para cerrar sus posiciones, para salirse de mercado, para no seguir empujando ese movimiento alcista, pues o sea, no sabemos la capacidad que tienen esos operadores ni la intención que tienen. ¿Vale? A lo mejor son operadores de muy corto plazo que están aprovechando este simple movimiento, ¿vale? Y se dan por satisfechos y cierran. A lo mejor son operadores de más largo plazo y tienen previsiones porque han hecho unos análisis contables fundamentales y ponen el precio de la acción en este punto y van a seguir apoyando ese movimiento. A lo mejor son de mucho más largo plazo y lo ven más arriba, se me sale de la pantalla, y siguen apoyando. Pero es que, ¿veis la incertidumbre en la que nos movemos? Es imposible que tú, como analista, veas que el precio está aquí y ya digas, pues esto, y luego sube y luego baja. Estamos locos, es que no tiene ningún sentido. O sea, eso es no entender las enseñanzas de la metodología, no tener ni pajolera idea de los agentes que están interviniendo en el mercado y ponerte a dibujar ahí, pues como el que dibuja un perro o dibuja una casa. Mira, voy a poner a dibujar una casa. Una casa con vaciado pequeño. Con su ventana, su porche y no sé qué. Es como que le pone a dibujar eso. Ah, pues muy bien. Estás dando una imagen nefasta de lo que realmente es la metodología. Vamos a entender los fundamentos, ¿vale? Y si llegados a este punto pasa esto, no sabemos si pueden intervenir operadores con una mayor capacidad. O sea, es que fijaos el enrevesamiento que hay de todo el planteamiento. Puede ser que estén apareciendo estos operadores que tienen de medio plazo, que tienen intenciones o tienen valoraciones un poquito más arriba, o pueden estar apareciendo estos operadores de más largo plazo todavía, que tienen valoraciones mucho más arriba, que es que llegados a ese punto, ¿sabéis qué puede pasar? Que aparece la ballena del siglo y se lleva a todos por delante y te lo gira. Es que puede pasar. Es que el entorno es de total incertidumbre. No tenemos absolutamente ni idea de lo que puede pasar. Y se lleva a todos estos. Aparece el mayor operador que haya, o una conjunción de ellos, o como queráis, que se absorbe todo el stock porque tiene información privilegiada o por lo que sea, y considera que el precio está aquí o aquí, y aprovecha todo esto para absorber, para cargar posiciones y los funde a ellos. O sea, los funde a ellos.
Que esto también son grandes operadores. Es lo que digo de que es una batalla entre ellos. Esos son grandes operadores, pero hay de distintas capacidades, de distintas naturaleza a la hora de operar, con distintas necesidades y cada uno se mueve en su beneficio. ¿Tú te crees que tú estás en posición con tus medios de ponerte a dibujar y hacer, no, esto es ridículo, por favor? ¿Entendéis o no? ¿Esto de dónde viene? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué? Como mucho, el único sentido es este primer movimiento, que es a lo que voy. Tú solo puedes representar sobre gráfico un escenario de un movimiento, ¿vale? Si tú consideras esto como un sprint, ¿vale? Que no sería porque no alcanza los mínimos. Si tú consideras esto como un esquema acumulativo, estás en posición únicamente de plantear ese escenario, ¿vale? Sin más. Todo lo demás sobra, o sea, todo lo demás es no entender, no tener ni pajolera idea de lo que está pasando. No entender, ¿vale? Porque ¿qué pasa aquí? Estás alcanzando una zona de liquidez súper relevante, súper importante, ¿vale? ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Tú sabes que esto va a ser así? Y si por el contrario se mantiene y continúa, ¿quién te dice que no puede pasar esa posibilidad? O sea, ¿qué te lleva a hacer eso? Pues no tener ni idea, ¿vale? Y al final mucha gente nos lleva, al que no conoce, pues le lleva engaño a pensar que esto es igual que un Elliot o que un no sé qué, pensando que, pues esas cosas, ¿sabes? Que esto no es así, es imposible. Esto igual, está aquí, o sea, pero es que yo alucino de verdad con la imaginación de mucha gente. El precio está aquí y ha dicho, pues nada, va a hacer esto, va a fallar, va a hacer un test y ya está. Y ya no solo, o sea, ya no es solo eso. Que dice, bueno, todavía. No, es que encima te dibuja una acumulación aquí y luego para arriba. No sé. Es una mezcla entre gracia y un poco de impotencia de decir, joder, macho, estamos manchando una cosa que tiene lógica por gente que no tiene ni idea. Este no sé, sí, igual. No he dibujado el escenario, pero bueno, es como que ya damos por hecho que va a ser esto, lo que va a pasar, ¿vale? Porque nos da la impresión de que, joder, se parece mucho y tiene posibilidades, pero es que no tenemos ni idea, o sea, que no, o sea, que la fractalidad no es eso, que la fractalidad no es eso, o sea, que no tiene nada que ver, ¿vale? Es que voy a lo de siempre, que esto es el sprint y esto el test, es perfecto, que hasta aquí estamos de acuerdo, que tú propongas este movimiento, pero ya está, pero todo lo demás me sobra, porque yo tengo que evaluar el precio de lo que está haciendo, lo que va a hacer aquí. Lo que va a hacer aquí, ver la anatomía, ver la naturaleza de ese movimiento, es lo que yo tengo que hacer como operador, que analiza estructuras, ¿vale? Ver si va a reingresar, ver si se va a aceptar para continuar. Esa es mi tarea como operador. Pero hacer esto, en plan, ya está. Joder, pues es que si fuera tan fácil, yo me hipoteco con eso. Cada escenario que yo vea que se comporta más o menos igual, ¿vale? Yo digo, pues pido un préstamo. Es que no tiene sentido. ¿Esta gente qué pasa? ¿No se juega el dinero? Yo no lo entiendo, de verdad. Estamos en mitad del rango, que aquí o sea, no podemos hacer ninguna valoración, porque la rotación es brutal, como veis, ¿vale? Y este ya dice que no, va a hacer este movimiento, luego va a hacer hacia abajo, y luego va a hacer hacia arriba, y luego va a seguir. Pero bueno, o sea, se está desvirtuando de una manera la metodología. Por favor, que alguien me diga si esto tiene sentido o no. O tiene lógica lo que yo estoy poniendo y lo que abogo. De que no sabemos si el movimiento va a seguir siendo apoyado y no sabemos si va a aparecer un operador con mucha mayor capacidad y se los va a llevar a todos por delante. Que nuestra ventaja está en mostrar, en presuponer, en plantear un único movimiento, que es ese movimiento de búsqueda de liquidez, ya está. Y luego tenemos que seguir evaluando continuamente lo que está pasando. Esa es nuestra tarea, seguir evaluando continuamente, de forma activa. Y el precio, cuando llegue a cada zona de liquidez, evaluar de nuevo. No sé, espero que entendáis la postura de que alejaros de todo esto. O sea, que es que la metodología no trata de adivinar nada. Trata de hacer un seguimiento activo, profesional de lo que está pasando. Tú estás aquí, pero ¿por qué tienes que plantear esto? Para empezar hay que estar en mitad de la nada. No tiene ningún sentido. Pero ¿por qué no has hecho hacia abajo, por ejemplo?
Es a lo que voy. Igual que pones hacia arriba, pues pon hacia abajo, si es lo mismo. Si como te la vas a jugar, pues chico, pues pon hacia abajo. Este, pues todavía, si tú consideras que este es el Aftras, como he dicho yo antes, si estamos en que no hay nadie a la izquierda y tienes la potencial parada, ves este movimiento, dices, vale, cierro, porque es probable que aparezca este movimiento bajista. Ese sí es probable que aparezca, ¿vale? Obviamente no está confirmado, pero es posible en base a la dinámica del movimiento, a la dinámica del precio, al ciclo que la metodología, el mapa de ruta que nos ofrece, ¿no? De que das una potencial sacudida es probable que aparezca una muestra de debilidad. Vale, lo utilizamos a nuestro parecer, a nuestro beneficio. Esperamos este movimiento, que no es un LPSI, que esto es un show, ¿vale? Este movimiento bajista. Pero este ya me sobra. Que es que no, o sea, no, porque esto puede perfectamente hacer el movimiento de debilidad, reingresar como ha hecho exactamente el BTC, y ahora te puede ir por arriba, ¿vale? Te puede hacer perfectamente eso. Entonces, escenarios con dobles movimientos desechados, o sea, fuera. Eso es no entender realmente lo que está haciendo el mercado. Ya damos por hecho que va a hacer el sprint y nada. En definitiva, eso no es wake off, ¿vale? Y la gente que aprovecha este tipo de escenarios para meterle mano a la metodología y nombrarla como si fuera algo totalmente inútil y que falla constantemente, no, esto no es wake off.